Bien, ya buenas tardes creo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué elegí este tema? Ya, porque he visto que está habiendo muchas complicaciones y dificultades para saber diagnosticar lo que son los trastornos psicóticos como tal y diferenciarlos de los trastornos afectivos. Ya, muchas veces nos está llegando en las hojas de referencia y esto es para que no les pase a ustedes, ¿no? Que mezclan, por ejemplo, me ponen paciente derivado por ansiedad e esquizofrenia, el paciente derivado por esquizofrenia y trastornos de personalidad. Y de hecho, los trastornos mentales son una cosa, los trastornos afectivos son otra y los trastornos psicóticos son otra. Entonces no hay que mezclar eso. ¿Ya? Entonces, he escogido hablar de esquizofrenia en esta oportunidad porque realmente es la que más afecta al mundo. De hecho, en Bolivia los trastornos mentales abordan un 8%. Y la de peor pronóstico y la que lleva peor deterioro es la esquizofrenia. Y van a ver que lo van a ver mucho cada vez que estén en consulta, ya sea en primer o segundo nivel. Bien. Entonces, la esquizofrenia pues es un síndrome psicopatológico variable. Principalmente va a afectar, como todos saben, el pensamiento, luego el afecto y luego la conducta o el comportamiento. En cuanto a los antecedentes, pues fue Emil Kraepelin el primero que encontró lo que es la esquizofrenia, pero en ese tiempo la denominó como demencia precoz. ¿Ya? Más tarde, Eugene Bleuler, estos dos son psiquiatras, por cierto, ¿no? El primero es considerado el padre de la psiquiatría moderna. Este segundo, Eugene Bleuler, ya utiliza el término de esquizofrenia y de hecho nos da a conocer lo que conocemos como las 4A de Bleuler. ¿Cuáles serían? La primera, pues, es las asociaciones laxas, que tienen que ver con ese tipo de pensamiento extraño que tiene el paciente esquizofrénico. Luego está la afectividad incongruente, donde el paciente se van a dar cuenta, se ríe en un momentos inapropiados, o puede llorar también en situaciones que no se me acorde a lo que está viviendo. El autismo, porque ese paciente generalmente es aislado, egocéntrico y de conductas extrañas. Y luego está la ambivalencia, porque el paciente es incapaz de tomar decisiones por sí solo. Hay bastantes causas, ¿no? Pero como en todo, la genética es bastante importante, ¿ya? Y en los trastornos psiquiátricos mucho más aún. ¿Y por qué? Porque miren lo que nos dice, que va a haber el factor máximo de riesgo de tener un familiar en primer grado afectado, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, que un gemelo monocigótico de un paciente va a tener un 47% de la prevalencia. Un hijo de dos padres esquizofrénicos, un 40%. Y un hijo de un solo padre esquizofrénico, un 12%. ¿Se dan cuenta? La prevalencia es bastante alta. En la población normal o general, solamente un 1%. ¿No? De que es importante para ustedes, investiguen bien a sus parejas. Bien, seguimos con las alteraciones, ¿ya? Vamos con las neuroquímicas. Generalmente se menciona dos vías dentro de las más causantes. Una, la teoría o hipótesis dopaminérgica, y la otra, la teoría serotoninérgica. Hay muchas otras, pero estas son las más importantes, ¿ya? ¿Y por qué? Primero es bueno conocer las vías piramidales, ¿no? La nigroesqueletal, mesolímbica, mesocortical y tuboinfundibular. Pero para nosotros va a tener mucha importancia lo que son la mesolímbica y mesocortical. ¿Por qué? Porque esta teoría nos dice que va a haber un aumento de dopamina en el sistema límbico y una disminución en el lóbulo frontal, ¿ya? A estos van a estar asociados obviamente los receptores de dopamina. Estos D2, los receptores D2, van a ser encargados de dar los síntomas positivos y estos son los que están aumentados aquí en el sistema límbico. En cambio, los receptores D1 son encargados de los síntomas negativos y estos son los que van a estar hipoactivos en el lóbulo frontal. Para que me entiendan, ¿qué son síntomas positivos? ¿Qué son síntomas negativos? Me dirán. ¿Ya? Los síntomas positivos hacen referencia a las alucinaciones, los delirios, el comportamiento desorganizado, el comportamiento catatónico, el lenguaje desorganizado. En cambio, los síntomas negativos hacen referencia a aquello que aplana un poquito al paciente. Por ejemplo, el afecto embotado, no estar muy apagado, estar abúlico, estar con alogia, con anedonia. ¿Se entiende, no? Lo negativo es lo que lo apaga al paciente. En cambio, lo positivo es lo que lo vemos muy intenso.
Bien. El sistema amigdalino es este de acá, compuesto, ¿no?, por el cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo, ¿no? Bueno, la otra hipótesis es la serotoninérgica, otra de las más importantes. Y también nos dice que se puede deber a un déficit o a un aumento de serotonina. ¿Ya? En la psiquiatría se la conoce la serotonina como la encargada de dar felicidad a la persona. De hecho, los antidepresivos, ¿no?, lo que hacen en una persona es aumentar los niveles de serotonina. Entonces, si yo tengo los niveles de serotonina bastante altos, van a ser encargados los que me van a dar los síntomas positivos, ¿no? Delirios, alucinaciones, exaltación, el comportamiento desorganizado. Por el contrario, si yo tendría los niveles bajos de serotonina, serían los que me darían los síntomas negativos: la bulia, alogia, anedonia. Y de hecho es que por eso la esquizofrenia también presenta síntomas depresivos en un 80%, y un 10% de hecho de las personas esquizofrénicas llegan al suicidio. Estas son otras de las vías, ya, la noradrenalina, porque dice que incrementa la sensibilidad a los estímulos sensoriales. El GABA, el glutamato. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Por otro lado, el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central. También va a haber alteraciones estructurales, ¿ya? Las principales, van a ser esto: una disminución del volumen cerebral. ¿Qué quiere decir? Una atrofia, ¿ya? Una atrofia cortical en un 10 al 35%, y también el vermis. Principalmente esto va a estar reducido en el hipocampo, cuerpo amigdalino, circunvolución para hipocampo. Si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con la que es la región límbica. También se va a ver dilatación ventricular. Si se dan cuenta, esta es una persona esquizofrénica. Miren los ventrículos más dilatados que de una persona normal, ¿no? Va a haber también esto, lo que es pérdida de la sustancia gris, por lo que las circunvoluciones se ven bastante amplias, ¿no? Reducción de la simetría. Bueno, tiene que ver también mucho los factores psicosociales, y aquí principalmente la familia, la verdad, ¿ya? Si hay mala relación con la madre, familias con cismas, esto quiere decir, ¿no?, con rupturas, con pseudos maritales, o sea, bastantes diferencias, pseudomutualidad, pseudofidelidad familiar, esas familias donde el clima no es hostil, crítica, bastante controladores los padres tal vez, una conducta infantil también de parte de los papás, y obviamente no podía faltar la asociación con las sustancias. Ya. Esto es bastante grave, la verdad. Pacientes que consuman nicotina, o sea, que sean fumadores, van a tener, por ejemplo, una relación de un 90% generalmente de aumentar lo que son los síntomas psicóticos. En cuanto al alcohol, un 40%. Y actualmente ya hay artículos que mencionan que la marihuana se asocia en un 75% con el riesgo de padecer esquizofrenia, ¿no? Y por ahí verán que muchas personas lo defienden, que se lo están usando con fines terapéuticos, y seguramente que sí, alguna partecita del cannabis sí funcionará, pero cuando es consumida como la planta, créanme que hay 6 veces más riesgo de padecer esquizofrenia. Y en general, cualquier paciente esquizofrénico que consuma alcohol, nicotina, conducta o psicotrópicos estimulantes como las anfetaminas, por ejemplo, va a tener la tendencia a provocar recaídas en estos pacientes, aumentar los síntomas psicóticos y por tanto un mayor deterioro con mayor número de hospitalizaciones. Lo que les mencionaba antes, ¿no?, en el cuadro clínico, los síntomas positivos y los síntomas negativos, ¿no?, que ya se los mencioné. Los síntomas positivos tienen que ver con los delirios, alucinaciones, catatonía, conducta desorganizada, desligación. Los síntomas negativos, la pobreza del lenguaje, que es la alogia, el aplanamiento afectivo, la sociabilidad, que quiere decir que es bastante aislado, la anedonia, que es la pérdida de la persona de sentir, o la pérdida de la capacidad de la persona para sentir placer, déficit de atención y abulia. Es muy importante saber estas dos cositas, porque dependiendo de esto vamos a ver qué tan deteriorado y más o menos si es agudo o crónico lo que tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque los síntomas positivos generalmente se van a presentar en las fases agudas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando recién está iniciando tal vez lo que son
los síntomas de la esquizofrenia, ¿ya? Por eso generalmente son de un curso breve y más agudos. Fácil de identificar y valorar. ¿Por qué? Porque aquí el paciente va a ser muy manifiesto de que son sus delirios. Él va a venir a la consulta y va a decir, por ejemplo, mire doctor, a mí me han puesto un chip y con ese chip están controlando todo lo que yo hago, ¿no? O doctor, mire, yo soy Dios, usted no me cree, yo soy, no me cree, ahorita mismo le demuestro, le voy a mandar 7 maleficios. Te está hablando, te lo está contando, no tienes que investigar. Durante la entrevista se hace muy fácil ver que el paciente obviamente tiene algún cuadro psicótico. Por el contrario, en los síntomas negativos, este paciente apenas habla. Todo el tiempo está apagado, ni siquiera tiene contacto visual contigo, ¿no? Entonces es muy difícil valorar realmente este tipo de pacientes. Y esto ya se lo ve generalmente en etapas más crónicas, ya más pacientes que han tenido bastante recaída, ¿no? Por eso que dice que es de difícil valoración. ¿Se entiende esta parte, no? En cuanto a la apreciación o percepción general del paciente, por ejemplo, esto ya lo podemos ir viendo desde que el paciente está en la sala de espera o ni bien está pasando por la puerta de tu consulta. Vas a ver un paciente con una apariencia bastante extraña. Miren cómo está vestido, ¿no? Descuido en la higiene, en la vestimenta, retraído socialmente, con posturas o posiciones bastante extrañas realmente, estereotipias o tics, ecopraxia, puede ser violento. Cuando nos referimos a los tics son movimientos involuntarios que son de esta parte para arriba. En cambio las estereotipias son movimientos tal vez un poco más controlados que siempre son de la parte de los hombros para abajo. ¿Ya? Esa es una principal diferencia. La ecopraxia, por otro lado, es la imitación o repetición de los movimientos que está haciendo la persona al frente del paciente psiquiátrico. En cuanto a las alteraciones del contenido del pensamiento, bueno, el pensamiento tiene sus alteraciones en cuanto a curso, forma y contenido, ¿no? Cuando hablamos del curso quiere decir de la velocidad, ¿no? Si es acelerado vamos a decir que es taquipsíquico, si es enlentecido, psíquico. En cuanto a la forma, pues será un pensamiento bastante disgregado, un pensamiento tangencial, ¿no? Y el contenido va a tener que ver con lo que nos dice el paciente. Por ejemplo, si me habla de religión o de espíritus, será de un contenido místico religioso. Si por el contrario me habla de un contenido, por ejemplo, de celos, el contenido será celotípico. Que el paciente se crea muy grandioso, el contenido entonces será de grandiosidad. Aquí los que les mencionaba, ¿no? En cuanto a forma y curso también. Y obviamente las alteraciones de la percepción, ¿no? Lo que más presenta un paciente psiquiátrico, y más precisamente con esquizofrenia, son a las alucinaciones auditivas, ¿no? Si bien hay alucinaciones olfativas, gustativas, táctiles, visuales, pero son las auditivas las que prevalecen, ¿ya? Siempre va a haber un paciente que tenga una voz, doctor, que me está diciendo que tengo que matar a mi mamá. El otro día me llegó un paciente, para que vean que esto es bastante crítico y tienen que estar muy alertas a lo que les dice el paciente, porque depende de lo que les diga, también van a venir los criterios si ese paciente requiere internación o puede ser manejado ambulatoriamente. Ese paciente me decía, doctor, hay una voz que me dice que tengo que violar a mi hermana y para eso tengo que matar a mi madre, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes yo no los puedo dejar pasar por alto. Inmediatamente tengo que dar orden de internación, obviamente hablar con la familia para que esto se efectivice. Porque uno de los criterios para internar es cuando corre peligro la vida del propio paciente o de los que están a su alrededor. Esto tómenlo muy en cuenta. Y es justamente son ese tipo de alucinaciones las que se llaman imperativas porque les dan órdenes. En segundo lugar pueden venir las alucinaciones visuales o las anestésicas. Las anestésicas son las que el paciente va a referir, por ejemplo, doctor, siento que hay un bicho aquí en mi estómago. Tengo aquí un gusano que se mueve por la parte de mi útero. A eso se refiere. Luego están las alteraciones de la afectividad, de la sociabilidad, ¿ya? El afecto aplanado, inapropiado. La anedonia, como les decía, que es la pérdida de capacidades de placer. Excesiva actividad emocional, sí, también puede haber, pueden pasar de estar estuporosos a demasiada excitación. La ambivalencia afectiva,
la depresión hasta en el 80% de los casos, ¿no? Les decía que justamente por eso algunos de estos pacientes llegan al suicidio, el deterioro y el aislamiento social. Impulsividad, violencia, homicidio y suicidio. ¿Ya? Más bien no son muy propensos a cometer homicidio. La verdad que el riesgo de suicidio es el mayor, 20 veces mayor, ¿no? Que justamente hablábamos por lo que pasan por síntomas negativos, lo cual los lleva a la depresión. Alteraciones de la cognición, ¿ya? Sí, va a haber bastante deterioro, y principalmente si el paciente no sigue un tratamiento adecuado. Si abandona el tratamiento va a tener muchas más recaídas. Si el paciente está mucho tiempo sin que la familia le haya tomado pelota, por ejemplo, el paciente va a ir perdiendo sus funciones, tanto laboral, académica, interpersonal, y obviamente entonces eso va a determinar las pérdidas de sus funciones cognitivas, aprendizaje, lenguaje, memoria, inteligencia. Y estos son los criterios del DSM-5, ¿ya? El DSM, ¿qué quiere decir? Que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Ya? Esto es dado por la Asociación Panamericana de Psiquiatría. Esta última fue actualizada en el año 2013. ¿Qué nos dicen estos criterios? Lo primero, que estos son los síntomas característicos. 2 o más de los siguientes durante una parte significativa, ¿no?, de un periodo de un mes al menos. Pueden ser menos si han sido tratados con éxito. ¿Ya? No hay que confundir esto, ¿sí? Aquí dice que tiene que ver un mes con alguno de estos síntomas, ¿verdad? Pero en sí la esquizofrenia, en esta parte, si se dan cuenta, dice que tiene que tener continuamente al menos 6 meses. ¿Ya? O sea, va a haber estos 6 meses donde el paciente va a presentar todos estos síntomas positivos más los síntomas negativos. Pero aquí solamente estamos hablando de estas cosas, ¿no? Bien. Lo otro es que va a deteriorar la disfunción social o laboral. Como les decía antes, a medida que pasa el tiempo va a afectar su vida interpersonal, en el trabajo, en lo laboral. Aquí ya decía esto y más antes se los estaba mencionando. Para que sepan, un trastorno esquizofrénico, cuando le llegue a la consulta, tiene que preguntar siempre el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto tiempo, señor, su familiar, su hijo, su esposo están con estos síntomas? Desde el año pasado, doctor, que inició esto. Ya podemos pensar en esquizofrenia. Por el contrario, si les dijera, no, hace una semana nada más empezó, o hace un mes, entonces ya de por sí, por el tiempo de evolución, vamos descartando esquizofrenia. Seguimos con los criterios. Se debe excluir el trastorno esquizoafectivo y los trastornos del estado de ánimo. ¿Ya? Los trastornos esquizoafectivos son caracterizados, como su nombre lo dice, por una mitad de los síntomas por trastornos de la esquizofrenia, los que están en el criterio A, y por el otro lado los síntomas de trastornos afectivos. ¿Ya? Lo otro es que se debe excluir el consumo de sustancias o enfermedad médica. ¿Cómo excluimos esto? Es muy sencillo, ¿no? El tiempo de evolución. Si nos llega un paciente psicótico, nos tenemos antecedentes de que el paciente es consumidor de sustancias controladas. Hacemos la desintoxicación, que generalmente dura 3 días, y pasado eso desaparecieron los síntomas psicóticos, entonces quedamos en que fue producido por la sustancia. Lo otro, por ejemplo, producido por enfermedades médicas, ¿verdad? Viene el paciente descompensado, ya sea con cetoacidosis diabética, por ejemplo, una infección urinaria, una meningitis. Se trata el cuadro de base y si ceden los síntomas psicóticos, entonces queda excluido la esquizofrenia. Los subtipos según el DSM-5. Nos dice que hay esquizofrenia de tipo paranoide, desorganizada o hebefrénica, catatónica, indiferenciado y del tipo residual. Estos son los códigos del CIE. Ya les explicaba lo que significa el DSM. El CIE es la clasificación internacional de enfermedades dado por la OMS y la OPS. Ya estos son códigos que generalmente cuando trabajan en consulta ahí van a aprender a manejar. Miren, aquí un poquito diciendo en qué comprende la esquizofrenia paranoide. ¿Ya?
Generalmente hay más preocupación por ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, pero estos son de tipo persecutorio, de que alguien los observa, de que alguien los espía, de que alguien está tratando de hacerles daño. Y no va a haber esto de acá, no hay lenguaje desorganizado ni comportamiento cacotónico, ni tampoco el afecto aplanado. Por otro lado, la desorganizada sí tiene todo desorganizado, como pueden ver. El lenguaje, el comportamiento, la afectividad es aplanada o inapropiada y no va a cumplir con los criterios del catatónico. El catatónico es esto. Generalmente esta persona tiene posturas o posiciones bastante extrañas, la verdad.